Muy bien, iniciamos esta sesión ya de cierre de nuestro módulo vinculado a la presentación y evaluación de proyectos con la cooperación internacional. En esta última jornada, como lo habíamos comentado anteriormente, tenemos un invitado especial. Tenemos a Marcelo Barrón, amigo, pero además especialista en temas de cooperación internacional. Ha trabajado bastante tiempo en la COSUDE, en la cooperación suiza en Bolivia. Ahora está trabajando como experto para la Unión Europea. Trabajó también muchos años en el Viceministerio de Inversión Pública. Si no me equivoco, la primera vez que nos vimos con Marcelo fue haciendo un curso justamente del Viceministerio de Inversión Pública, el curso, el diplomado en proyectos de inversión pública, ¿no? Marce, si no me equivoco. Y bueno, y eso hace ya, hace más de 20 años, en las buenas épocas de la participación popular. Yo estaba trabajando en participación popular. Y bueno, y Marcelo justamente ha hecho esta carrera en los organismos de cooperación internacional y por tanto es la persona también adecuada para comentarnos cuál es el nuevo contexto de la cooperación internacional en Bolivia, qué es lo que busca, am, en qué deberíamos enfocarnos si queremos presentar proyectos a la cooperación internacional, que por supuesto todas las organizaciones públicas, privadas, ONGs están exactamente con esa preocupación ahorita en este nuevo contexto, ¿no? Un contexto en el que la cooperación está virando también, ¿no? Está yendo hacia otros lugares, en algunos casos saliendo de Bolivia, pero también sigue habiendo oportunidades y también justamente una posibilidad de desarrollar de mejor manera nuestros proyectos, de desarrollar de mejor manera nuestros enfoques, saber hacia cuáles son las prioridades de este nuevo contexto de la cooperación internacional en Bolivia. Bueno, Marcelo también es economista y tiene posgrados varios posgrados, especialidades en esta su área de formación. Dicho esto, Marcelo, a tiempo de agradecerte tu participación, tu tiempo, porque sabemos que estás bastante ocupado, yo te comento que este es un módulo, el último módulo, de hecho, del Diplomado de Administración y Gestión de Proyectos Públicos y Privados de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. He tenido el privilegio de participar en el primer módulo y ahora en el módulo de cierre. Y este módulo básicamente intenta recapitular, capitalizar un poco lo que han visto en diferentes otros módulos, ¿no? Desde hemos visto de cómo diseñamos un proyecto, cómo hacemos evaluaciones ex ante, evaluaciones ex post, y ahora en esta última unidad nos estamos centrando ya, luego de que tenemos nuestros proyectos, nuestras ideas de proyectos, pues dónde podemos canalizar sabiendo que hay esta escasez de recursos que es bien conocida por todas y todos. Entonces, este es el grupo, querido Marcelo. Entonces yo te cedo la palabra para que nos comentes un poquito, principalmente de tu experiencia, ¿no? Gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias. La idea de esto es hacer un pantallazo bien general de la cooperación internacional, hablar un poco la tendencia de la cooperación, porque sí ha habido una evolución o un cambio en la tendencia y luego intercambiamos un poquitito algunos criterios. Entonces, ahora sí voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿y ahora cómo es esto? A ver, estos son los actores de la cooperación internacional al desarrollo actualmente, ¿no? Y claro, tenemos todo un grupo de coordinación que ha sido creado el 2003, perdón, el 2006. Creamos este grupo, yo estaba en el BID en ese momento, y cuando había entrado el gobierno del expresidente Evo Morales, se focalizó mucho en trabajar principalmente con Venezuela, con los recursos de Venezuela, de Rusia, de China, y como que dejó de lado un poco a la cooperación internacional tradicional en el país, y entonces se creó una cosa llamada Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia, es el GRUS, ¿no? Y este GRUS tiene, digamos, una especie de troika de coordinación
Y esta troika está conformada por un multilateral y dos bilaterales que van rotando cada 6 meses. Y finalmente lo que hacen es, digamos, establecer acuerdos, establecer cronogramas, establecer lógicas de trabajo en cada uno de los sectores y apoyar así al país, ¿no? Entonces, actualmente los miembros del GRUS están descritos en esta lista. Luego tienen una cosa que se llama CTPD, que es la Cooperación Técnica de Países en Desarrollo, que son básicamente nuestros vecinos, y aquí lo que se hace es intercambio de asistencia técnica con sus agencias de cooperación, Argentina, Brasil, Chile, México. México coopera mucho, especialmente en cooperación triangular, ¿no? Y la cooperación triangular aquí se hace a través de, por ejemplo, la participación de 2 países en vías de desarrollo, que pueden ser, no sé qué, Bolivia y Perú, con sus diferencias en contexto, por supuesto, y digamos un donante tradicional que puede ser Alemania o alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la cooperación técnica en desarrollo, ¿no? Luego tenemos otros países u otros cooperantes, donde están, por ejemplo, los fondos verdes, el GEF, está ICA, ICO, FIDA, el Fondo Nórdico, la OEA, ¿no? Que al inicio, por ejemplo, la OEA era parte del GRUS, pero en este momento aparentemente no lo es, no sabría decirles por qué. Y luego, pensado en los que se fueron, ¿no? Y se han ido donantes que eran muy importantes para el país y que realmente le daban muchos recursos financieros, principalmente no reembolsables, ¿no? Principalmente donaciones. Holanda, Dinamarca, recientemente Bélgica, Gran Bretaña, que todavía tiene a su embajada y que hace cositas pequeñas, pero se fue el DFID, ¿no? Que era digamos, el Instituto de Investigación británico, que era espectacular, y por supuesto, como ustedes saben, se fue también USAID, o se fue Estados Unidos, ¿no? Digamos, ha mantenido su embajada, pero se han ido sus agencias de cooperación. Y estos han ido trabajando en varios sectores, ¿no? Ustedes pueden entrar a la página del GRUS y van a encontrar los sectores que aparecen, digamos, en una presentación del GRUS, que son catalogados así porque tienen que un poco adecuarse a los sectores que están en el PDS o en la Agenda Patriótica y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, están acá. Yo he hecho la diferenciación entre lo que son los sectores del GRUS y lo que son los sectores que se manejan en la Unión Europea o el equipo Europa, Team Europe, como se ha denominado ahora, ¿no? Y se lo denomina equipo Europa porque es la Unión Europea y además Suiza, que es un país, digamos, like-minded, si lo quieren poner así, ¿no? O un país afín en pensamiento. Y aquí están los sectores en los que realmente la Unión Europea y sus Estados miembros se están apoyando, ¿no? Todos son básicamente sectores de cooperación tradicional por muchos años y ha aparecido uno nuevo que se le llama litio verde, ¿no? Obviamente, esto tiene que ver con la explotación responsable, ambientalmente responsable del litio, ¿no? Y es lo que la Unión Europea y sus Estados miembros está intentando hacer en el país, ¿no? Eh, eh, tratar de que, digamos, existan metodologías, existan maneras de explotar el litio de una manera ambientalmente responsable, pero que sea rápida, ¿no? Porque el tema evaporítico toma mucho tiempo, ¿no? Se utiliza bastante agua, hay impactos ambientales y en este momento están realmente viendo si es que existen o no tecnologías que las puede traer y actualmente hay, digamos, una especie de sociedad de empresas europeas que estarían interesadas en explotar litio en Latinoamérica, principalmente en Bolivia y en Argentina, y están viendo este tema, ¿no? Entonces, esta es una tendencia nueva que luego la voy a detallar un poquitito, pero tiene que ver con el manejo y la explotación del litio verde. Hay un montón de mecanismos y modalidades de financiamiento que todavía son utilizadas, ¿no? Las más comunes son, por supuesto, los préstamos, y en los préstamos están principalmente los multilaterales, el BID, el Banco Mundial, la CAF, principalmente. Las donaciones que son hechas por los países o los organismos bilaterales, principalmente la Unión Europea, sus Estados miembros, aunque algunos manejan una combinación de préstamos y donaciones. La asistencia técnica, que es una manera de fortalecer las capacidades de los actores nacionales, y esto se da mucho en los proyectos de la Unión Europea, por lo menos.
¿no? La Unión Europea apoya financieramente, pero además apoya la generación de capacidades con asistencia técnica. Los apoyos presupuestarios generales y sectoriales, esto quiere decir que son recursos que van directamente al Tesoro General del Estado o a una cuenta única en algún ministerio, dependiendo del sector en el que se esté apoyando. La Unión Europea actualmente hace apoyo presupuestario general, y este apoyo presupuestario está relacionado con un mecanismo de evaluación de desempeño en el que el gobierno o quien esté recibiendo el financiamiento cumple con unos indicadores acordados entre ambos, y una vez que cumple se hace el desembolso directamente al Tesoro, ¿no? Y una vez que entra al Tesoro, el dinero es fungible y el Estado puede hacer más o menos lo que quiera con el Tesoro, pero obviamente para cumplir con estos indicadores se tienen que destinar recursos a los sectores que están recibiendo estos financiamientos, ¿no? Hay apoyos programáticos, y se llaman programáticos porque finalmente son programas específicos del gobierno. Están los swaps que los venimos trabajando desde más o menos el 2001, se llaman sector-wide approaches, que esto es una especie de apoyos sectoriales pero combinados. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la definición de una política y varios mecanismos de financiamiento a esa política, ¿no? Que pueden ser canastas, mandatos, operaciones delegadas, préstamos y cosas, pero apoyar a la política, y se hace una combinación de todos estos mecanismos o estas modalidades de financiamiento, ¿no? Esa es una buena manera de hacerlo, porque finalmente es la política nacional la que lidera, la que da la línea para digamos, el uso de estos recursos internacionales, ¿no? Están las canastas de fondos, y luego, digamos, ya entre cooperantes están, por ejemplo, la cooperación delegada. Actualmente la Unión Europea le ha delegado a Suecia una cooperación de 10 millones de euros para ejecutar una iniciativa de Equipo Europa, principalmente en el tema de medio ambiente. Y claro, delega la cooperación porque en este caso Suecia tiene unas ventajas comparativas muy grandes para ejecutar esto, porque tiene ya acuerdos con ONGs, con ejecutores a nivel de terreno y ese tipo de cosas. Entonces, la cooperación o los recursos de la Unión Europea pueden llegar de manera mucho más focalizada, mucho más precisa hacia donde se está dirigiendo, ¿no? La Unión Europea tiene 35 funcionarios y a veces es bien complicado realmente aterrizar los recursos o llegar a terreno, ¿no? Hay mandatos específicos que son básicamente los proyectos, apoyos institucionales, blendings. Estos blendings son combinaciones de, por ejemplo, recursos no reembolsables de la Unión Europea con algún financiamiento reembolsable o algún préstamo. Actualmente la Unión Europea tiene un blending con España, con AECID, para ejecutar recursos en el sector de agua y saneamiento y gestión de residuos sólidos, ¿no? Y por otro lado están las becas, los partenariados de investigación. Estos partenariados de investigación son bien interesantes porque finalmente es una lógica de business to business, ¿no? Eh, Ustedes me imagino que conocen o han escuchado hablar del restaurante Gusto. Gusto es el quinto restaurante más importante en Latinoamérica, de acuerdo no sé a qué encuesta o a qué sondeo, pero está entre los mejores de Latinoamérica, y esto se ha hecho con asistencia técnica básicamente de Dinamarca, ¿no? Entonces, estos business to business han apoyado a emprendimientos nacionales a que realmente se constituyan y cumplan con estándares internacionales que los permitan proyectarse, digamos, a nivel latinoamericano y no solamente a nivel de país. Otro ejemplo interesante, muy interesante yo diría, es la fábrica de quesos Flor de Leche, ¿no? Que ha tenido apoyo con los suizos, ha tenido apoyo de la cooperación suiza, pero además de privados suizos que les han enseñado o les han dado asistencia técnica para mejorar sus quesos, para mejorar su leche, para mejorar sus... Y con la cooperación suiza hemos trabajado mucho, por ejemplo, en la cadena Uva Vino Singani, ¿no? Hace 10, 14, no, a ver, yo empecé a trabajar en la cooperación suiza en el 2010 y empezamos un par de años antes. El 2008 más o menos, si ustedes recuerdan, claro, eran muy chiquitos todavía, me imagino que algunos de ustedes posiblemente ni siquiera habían nacido, pero bueno, los vinos bolivianos no eran de los mejores, ¿no? Y ahora tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que producimos y lo que vendemos en vino nacional, porque realmente es de muy buena calidad, pero además su lógica de producción, sus estándares, su lógica de comercialización ha mejorado, y esto se debe a que la cooperación suiza apostó por el Uva Vino Singani, para que realmente
podamos tener vino Singani de mejor calidad, pero además de una calidad estándar, ¿no? Que las 20 botellas, 25 botellas o 100 botellas sean más o menos de la misma calidad, cosa que no sucedía antes. Y apostamos por la cadena en algún momento, en una lógica de partenariado, y tuvimos que traer gente de Italia, de Francia, de Portugal, de absolutamente todo lado, de Argentina y Chile, por supuesto, para que pudieran compartir sus experiencias y pudieran capacitar a quienes estaban en el negocio de la producción de vino en ese momento, ¿no? Hicimos lo mismo con el tema del queso de cabra o el jamón serrano o el charque de llama en Tarija, en el altiplano tarijeño. Entonces, o sea, se han trabajado varias cosas en esta lógica de investigación y desarrollo. Y finalmente, apoyos a través de ONGs, que son de ONG, o sea, de sociedad civil a sociedad civil, que se hacen, y para esto, obviamente, lo que se requiere también es que las organizaciones de la sociedad civil en Bolivia tengan las capacidades de asumir estos recursos y de poder, digamos, tener una rendición de cuentas acorde a los estándares internacionales. Entonces, este más o menos es el panorama de los mecanismos y modalidades de financiamiento que existen en el país, ¿no? Algunos hechos, a ver, rápidamente, el financiamiento externo es más o menos el 30% del PIB, ¿no? Estamos hablando de 14.000 millones. PIB es de 46.713 millones, este es un dato del 2023, y tenemos un 30% de endeudamiento, ¿no? Ustedes van a ver multilateral, bilateral, privados y títulos de deuda. Este cuadro es a fines del 2021, porque es la última información que hay de deuda pública que la saca el Banco Central. Pero aquí hay unos facts, ¿no? Que ya es información de más o menos el 2023 o fines del 2023. Y tenemos el PIB, tenemos el endeudamiento, que como les decía es el 30%, ¿no? Y luego hay un apoyo que está planificado por el equipo Europa. Cuando yo hablo es Team Europe, es el equipo Europa, entre 2022 y 2025 son más o menos 1.650 millones de euros que han puesto a disposición, de los cuales el 33% es donación y el 67% es crédito, ¿no? Crédito principalmente de la KfW alemana, o la AfD francesa, o el Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Y 77.5% de todo el financiamiento europeo tiene una orientación de desarrollo verde y sostenible, ¿no? O sea, quiere decir que está yendo hacia el lado de medio ambiente, que es la nueva tendencia, ¿no? Que está yendo, digamos, hacia ese sector, ¿no? Y yo voy a terminar la presentación con esta última diapositiva, que es bien interesante, porque son algunos de los facts de la actualidad de la cooperación internacional, ¿no? Hay una reducción del financiamiento no reembolsable. Hablábamos al inicio, antes de empezar con esta presentación, de que hay temas que han hecho que se reduzca el financiamiento, ¿no? En el pasado, el tema de Grecia, ¿no? Los migrantes en Europa, ahora el tema de la guerra, pero también es un poco nuestra responsabilidad, ¿no? Nos hemos vendido como la Suiza empobrecida de Latinoamérica, ¿no? Con indicadores interesantes, con tasas de crecimiento, con dobles aguinaldos y con cosas que han hecho que finalmente quienes toman decisiones sobre los recursos internacionales en las sedes digan, bueno, ¿por qué estamos apoyando a Bolivia si también está, digamos, es un país de renta media? Mejor vamos y llevamos la plata al África, donde realmente hay situaciones de pobreza serias, ¿no? Entonces se han tomado decisiones de este lado. Es importante decir que Bolivia es un país de renta media baja, ¿no? Que quiere decir que todavía tiene sus problemas, por lo menos se lo cataloga así, y se lo cataloga así por los indicadores del Banco Mundial, ¿no? O sea, cuando tenemos más de $1.000 de ingreso per cápita, entonces podemos catalogarnos como un país de renta media, ¿no? Aunque es, digamos, muy simplista hacer ese análisis, porque hay muchas cosas como tendencias en reducción de pobreza, como vulnerabilidades y como otras cosas, pero bueno, se hace ese análisis relativamente simple para ver que ya no somos un país altamente pobre o altamente endeudado, como fuimos a inicios de los años de la década del 2000, pero sí somos un país de renta media y ahora un país que tiene bastantes problemas de endeudamiento, bastantes problemas de iliquidez
que los estamos viviendo todos los días, ¿no? Hay una reducción de financiamiento de las estrategias país, y esto se debe a lo que les he dicho antes. Para darles un ejemplo, la estrategia anterior de la Unión Europea tiene estrategias de 4 años, tenía un financiamiento de aproximadamente 350 millones de euros y la estrategia actual de la Unión Europea tiene un financiamiento de 140 millones de euros, ¿no? Esa es un poco la realidad, se ha reducido, ¿no? Se han ido cooperaciones del país, las hemos visto hace unos minutos en alguna diapositiva, y ahora tenemos, digamos, la inclusión de actores privados en el escenario de la cooperación y el desarrollo, ¿no? Hay una nueva, digamos, no sé si es moda, pero digamos, esta es una nueva tendencia llamada Global Gateway. ¿Y qué quiere decir el Global Gateway? Que se hace cooperación al desarrollo de la manera histórica en los sectores históricos, pero se incorporan a los privados. Fondos, bancos privados, en el caso de los europeos está el BI, el Banco Europeo de Inversiones, está Banesco de los españoles, están los otros fondos franceses, alemanes, etcétera, pero digamos de privados, y se trabaja más en sectores, digamos, que no sean tan sociales, sino más bien productivos. Y esto es el Global Gateway, ¿no? O sea, ya no pensar en una lógica más o menos asistencialista del donante y el receptor o el beneficiario, sino más bien en una lógica de socios en las que empresas internacionales pueden asociarse con empresas nacionales y hacer inversiones, etcétera, ¿no? Y hay una focalización en los seis, que son básicamente los sectores verdes, ¿no? Agua, cuencas, recursos hídricos, bosques, medio ambiente, áreas protegidas, biodiversidad, son digamos, un poco el foco de atención de la cooperación internacional en este momento. Y el ejemplo es que el 77.5% del programa del equipo Europa, ¿no?, que es la Unión Europea y sus Estados miembros, está destinado justamente a este tema, ¿no? Pero además digamos, estos sectores que son muy, digamos, en la lógica tal vez más rural, hay también una focalización en energías limpias, ¿no? Fotovoltaicas, hidroeléctricas, eólicas, ¿no? Hay una tendencia muy interesante a reducir temas de contaminación y de huellas de carbono o de huellas hídricas con este tipo de cosas. Y también un poco el tema de apoyo en ciudades, ¿no? En el área urbana. Y aquí básicamente estaríamos hablando de agua y saneamiento, estaríamos hablando de la gestión de residuos sólidos, que son básicamente temas que se trabajan en áreas urbanas o periurbanas, ¿no? El BID, el Banco Mundial, la CAF están trabajando muy fuertemente este tema en ciudades capitales, y algunas otras cooperaciones han hecho unas intervenciones, digamos, un poco más modestas, pero con muy buenos resultados en áreas periurbanas o en ciudades intermedias, digamos, de máximo 2.000 personas, para realmente ver en terreno cómo pueden funcionar temas de recojo de basura, de tiempos y de otro tipo de cosas, para que luego puedan ser replicados de manera más interesante en poblaciones un poco más grandes, ¿no? Y esto no solamente incluye el tema per se de camiones de recojo de basura, de reciclaje y cosas, incluye temas de gobernanza, porque es relativamente complicado poner absolutamente a todos de acuerdo. Entonces, o sea, sí se hace, digamos, un trabajo integral. Esto incluye temas relacionados con género, porque gran parte, digamos, de recolectores de basura son mujeres que no tienen las condiciones para trabajar en, digamos, estos botaderos al aire libre y este tipo de cosas, y hay que ver de trabajar con ellos, ¿no? Entonces, o con ellas. Entonces, este es más o menos el escenario que yo quería presentarles. Sé que es súper general, pero estoy, digamos, atento a responder sus preguntas y a que podamos tener una charla sobre algunas cosas. Yo sé que ahorita el interés es cómo accedo a fondos de la cooperación internacional, qué es lo que debería hacer, y yo creo que sobre eso podemos ir discutiendo
intercambiando algunos criterios y de por ahí les puedo dar algunos tips. Pero bueno, yo termino por el momento con esta presentación. Creo que no hay otra, sí, no hay otra. No hay otra más, pero estoy a su disposición para cualquier pregunta, cualquier aclaración y espero que pueda responderla. Muchísimas gracias. Gracias, Marce. Vamos a ver entonces alguna de las consultas que tenemos de nuestros participantes. ¿Te parece si vamos una a una o querés que hagamos por grupo? ¿Estás sin audio, Marce? Sorry. Empecemos una a una y veamos cómo Ya, funciona. perfecto. Entonces le damos la palabra a Helen y le voy a pedir también a quienes hagan uso de la palabra que no olviden prender su camarita y aprovechar también de presentarse, ¿no? Adelante, Helen. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado Barrón. Muchísimas gracias. La verdad que el licenciado Eduardo nos trae uno mejor que otro en este módulo y eso se tiene que agradecer muchísimo. Solamente quería comentar que acá en Santa Cruz estaba trabajando en una institución pública y se hizo una reunión del subgrupos Medio Ambiente más o menos estoy hablando del año pasado, más o menos en noviembre, los últimos días de noviembre. No, los primeros días fue el 9 de noviembre. Entonces fue muy interesante la experiencia y como usted dice, los temas centrales en esa reunión que se llevó a cabo en la gobernación fueron precisamente temas de agua, medio ambiente y la verdad que primera vez estuve ahí con todos los representantes de la cooperación que son miembros del grupo y toman este tema del subgrupo medio ambiente, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Hubo un par de días antes una reunión de 14 ONGs más la Unión Europea y Suecia que conformaron una plataforma de conservación, ¿no? Como parte, digamos, del equipo Europa, y justo después vino la reunión del subgrupo de medio ambiente, donde estaba seguramente el viceministro de medio ambiente, pero además también seguramente estaba el CERNAP y no sé qué cosas. Yo estaba en Santa Cruz en la primera reunión y tuve que dejarla y no pude asistir a la segunda, pero sí, es importante, son importantes estas reuniones porque, por dos cosas, digamos, ¿no? Es bueno que las autoridades sepan cuál es, digamos, su entorno cooperante, a quién pueden acudir y qué está financiando la cooperación internacional, no solamente en una lógica de fiscalización, sino más bien en una lógica de orden, ¿no? Es bueno que los cooperantes sepan lo que está haciendo el otro para evitar duplicación de esfuerzos y para otro tipo de cosas, y además para que el gobierno pueda focalizar realmente necesidades, sus requerimientos y la cooperación pueda reaccionar oportunamente. Entonces, nosotros tenemos en La Paz reuniones del subgrupo de medio ambiente aproximadamente una vez cada 3 meses, cada 3 o 4 meses, ¿no? La Unión Europea es líder del subgrupo de medio ambiente y está Suecia y Alemania, si no me equivoco, como colíderes y hacen las convocatorias y se hacen presentaciones. Y esto ha sido muy importante, por ejemplo, en la época de los incendios forestales, ¿no? Hemos apoyado de manera coordinada en temas de prevención, en temas de combate específico y respuesta rápida en el incendio y en temas de post-incendio, digamos, ¿no? Reforestación o forestación o ese tipo de cosas. Y es clave esta articulación, esta coordinación entre el gobierno y la cooperación internacional, y una de las mejores maneras es utilizar ya los mecanismos establecidos que son, por ejemplo, el subgrupo de medio ambiente, ¿no? Hay varios subgrupos fiscales, cuencas, agua y saneamiento y otras cosas que se van reuniendo, pero sí, esta es una buena manera de intercambiar criterios y me alegro que haya podido estar en esta reunión. Muchas gracias, Marce. Bueno, no sé si alguien más tiene consulta, por favor. Estabas comentando, aprovecho para comentar algo también sobre este viraje en las temáticas, ¿no? Lo urbano, sin duda, es un tema también muy importante, ¿no? Y lo urbano que también puede tener, digamos, un enfoque medioambiental, no necesariamente, pero sí. Ahí también están las agencias de las Naciones Unidas, estuvo ONU Habitat también trabajando en Bolivia. Ahora, digamos,
Hay todavía un equipo residual, pero salió el equipo grande. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí, Marcelo, en ONU Hábitat. Tuvimos un año, estuvimos trabajando en agendas urbanas, por ejemplo, en varias ciudades de Bolivia, y se estuvo apoyando el diseño de la política nacional urbana, que lamentablemente no logró escalar a ser aprobada por el gobierno. Y de hecho eso yo creo que de alguna manera, no sé si accionó, pero facilitó la no renovación del financiamiento de COSUDE para ONU Hábitat, ¿no? Que era quien financiaba, ¿no? Pero bueno, el tema urbano en Bolivia, claro, ahorita Bolivia es prácticamente un país bastante urbanizado, ¿no? 70-80% de la población se encuentra también en ciudades. Desde 1984 hemos pasado ese límite, ¿no? La población urbana ya es mayor a la población rural, ¿no? Y estamos muy por encima del promedio global y bueno, por ahí en el promedio latinoamericano. Ese sin duda también es un tema en el cual hay oportunidades ahora, ¿no? Y sobre todo que se necesita trabajar. Eso también es algo de lo que hemos estado comentando en el curso. Sí, exactamente. A ver, el tema urbano yo creo que se ha convertido en una prioridad, eh, justamente porque, o sea, este traslape, digamos, ¿no? O sea, estamos viendo el otro lado de la moneda. Hace 50 años teníamos 80% de la población en áreas rurales y 20% en la población, de la población en áreas urbanas, y ahora es al revés. Y lamentablemente las ciudades no tienen las capacidades de recibir a los migrantes porque llegan digamos, números muy grandes, y las ciudades no están preparadas para recibir estas grandes cantidades de migrantes, recibirlos de buena manera, digamos, ¿no? Porque no hay agua y saneamiento, o sea, se ha vuelto realmente muy difícil, ¿no? La gestión de los residuos sólidos es una cosa de locos, ¿no? Se hacen botaderos al aire libre en lugar de hacer plantas de tratamiento. Y sí, la cooperación internacional ha empezado a pensar que este es un sector realmente prioritario. Además, esto se combina un poquitito con las inflexibilidades que tiene el gobierno para financiar algunas cosas, ¿no? El presupuesto general del Estado y el presupuesto de inversión pública es relativamente grande, pero tiene sus inflexibilidades, ¿no? Porque la mayor parte tiene que ir a educación, tiene que ir a salud, tiene que ir a la policía, tiene que ir a los militares. Entonces, cuando trabajábamos en el gobierno, cuando yo estaba en el gobierno, teníamos una inflexibilidad del gasto que superaba el 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 95% de los recursos que teníamos ya estaban asignados y teníamos que jugar con ese 5% de los recursos que era nada. Y si no hubiéramos tenido recursos de cooperación internacional, apuntarlos a sectores estratégicos específicos y a temas claves como reducción de pobreza en ese momento, algo más sociales, que eran los sexys del momento, hubiera sido bien difícil, ¿no? Ahora los temas sexys del momento son los temas más verdes, ¿no? Más ambientales, y esto ya no discrimina área rural de área urbana, ¿no? O sea, hay una combinación. Lo importante es tener la posibilidad de reducir gases de efecto invernadero en ciudades y también en el campo. Y aunque tengamos las tasas de deforestación o tengamos tasas de deforestación relativamente bajas y tengamos, digamos, indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero relativamente bajos a nivel país, los per cápita son altísimos, ¿no? Entonces, hay que trabajar en eso y sí, ese es un poco el trend, la tendencia de la cooperación internacional actualmente de destinar la mayor parte de los recursos a los temas verdes, ¿no? No solamente los nacionales, sino también fondos de cooperación regional, porque tenemos sinergia con el Brasil, con Argentina, con Paraguay en temas de Amazonía, hay programas relacionados con la protección de la Amazonía, y sí, esa es un poquitito la lógica, obviamente sin descuidar los de cooperación tradicional, ¿no? Pero sí hay esta especie de viraje a esta tendencia más bien. Perfecto, Marce, gracias. Le damos la palabra a Yuseli. Le voy a pedir a Yuseli, por favor, que prenda su camarita y también aproveche de presentarse, ¿ya? Gracias, Licen. Muy buenas noches a todos. La verdad que muy interesante la explicación del especialista, un placer conocerlo. Y bueno, tomando en cuenta todo lo que ya ha mencionado y viendo las noticias, ¿no?, sobre este evento que ha dado y como que se puede decir la posición de la Unión Europea en cuanto a la cooperación para Bolivia, exhortando más o menos de que seamos de
agentes de cambio y trabajemos sobre el medio ambiente para que podamos, ¿no? Tener este apoyo. No sé si se entiende esto como incongruente con los enfoques en sí que tiene la mayoría de los cooperantes en cuanto, por ejemplo, a ámbitos de energía, minería, hidrocarburos, comercio y turismo, ya que a nivel internacional hay un auge del comercio internacional con respecto a las energías, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede entender que Bolivia tendría que mejorar su gestión en cuanto al medio ambiente, considerando que nos movemos por el intercambio comercial a través de estas áreas de explotación, se puede decir, ¿no? Como es la minería, los hidrocarburos, hoy en día el litio sobre todo. Entonces, ¿cómo tendríamos que estratégicamente trabajar y negociar estas cooperaciones para que Bolivia pues sea apoyada en sí, ¿no? O sea, beneficiaria, mejor dicho? Gracias. A ver, es bien interesante la pregunta porque hay, digamos, hay algunas lógicas en las que dicen que tenemos que ser conservacionistas, ¿no? Hay que proteger y proteger y proteger, y si nos dedicamos solamente a proteger, vamos a terminar muriéndonos de hambre porque tenemos que producir y tenemos que intercambiar, ¿no? Entonces, lo importante es encontrar, digamos, una especie de equilibrio en esto. Y aquí las energías limpias o, digamos, las lógicas de producción responsable son importantes, ¿no? Reemplazar gas, energía eléctrica de gas por energía eléctrica producida por viento, eólica o hidroeléctricas con una, digamos, con un uso responsable del agua, ¿no? Por supuesto que puede funcionar y esa es un poco la tendencia. Entonces, no dejemos digamos, producir energía, pero la hagamos de manera más limpia, ¿no? El gobierno le ha pedido a la cooperación internacional y le pide, digamos, generalmente que apoye la construcción de plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, ese tipo de cosas. Y al final, sí, esto le puede, o sea, puede costar 40, 50, 60 millones de dólares, pero si la prioridad fuera reemplazar las energías que tenemos por gas por estas energías, podríamos ahorrarnos esos 40 millones de dólares ahora y luego tener energías más limpias, más baratas, y ese tipo de cosas, ¿no? La explotación del litio, por ejemplo, yo creo que Bolivia no debe dejar de comercializar litio ni producir baterías, pero sí tiene que hacerlo de manera responsable y responsable con las comunidades que viven ahí, responsable con el agua que es de esas comunidades, ¿no? Responsable con los temas de género en esas comunidades. Entonces, aquí tal vez lo que pretende la Unión Europea es, ok, vamos a intentar introducir nuevas tecnologías, pero no vamos a descuidar toda la asistencia técnica a las comunidades que viven y que habitan esos lugares, ¿no? O sea, queremos realmente no perjudicar, sino más bien generar las condiciones para que se puedan mejorar los niveles de vida. Yo he trabajado para la Asociación de Productores de Oleaginosas, para ANAPO, hace algunos años, en una propuesta de reglamentación de la producción de soya ambientalmente responsable. Y esto no quiere decir dejar de utilizar, por ejemplo, transgénicos, ¿no? O sea, todo el mundo lo hace, pero hay que ver qué, cuál, cómo, dónde, ¿no? Realmente para que esto sea responsable. Entonces, este equilibrio que posiblemente yo llamaría, a ver, ¿cuál es la palabra? No sé, algo que sea realmente beneficioso para los dos, que nos permita conservar el medio ambiente y no explotarlo, digamos, de manera desenfrenada, pero además que le permita al país beneficiarse de exportaciones, de producción y de tipo de cosas, tiene que realmente encontrarse, ¿no? En este momento, el tema de minería es un tema muy, muy duro. La explotación de minería en las cuencas altas es muy grave, principalmente por todo el tema de la contaminación de agua, ¿no? Entonces se contamina el agua en la parte alta de la cuenca por actividades mineras, esta agua llega contaminada a la parte media de la cuenca, donde están, digamos, las producciones de hortalizas y digamos, ahí viven o ahí trabajan los regantes, y luego llega además contaminada
hacia la parte baja de la cuenca, donde están los asentamientos humanos y ese tipo de cosas. Entonces, si no logramos defender, cuidar la parte alta de la cuenca, vamos a realmente tener muchos problemas, ¿no? Y yo creo que hay políticas muy interesantes, pero en el caso minero me imagino que realmente todavía falta mucho por trabajar, ¿no? Pero esa es un poco la idea, ¿no? Que tengamos esta especie de combinación virtuosa para que todos podamos beneficiarnos, ¿no? Quienes queremos proteger el medio ambiente para nuestras futuras generaciones, pero además quienes queremos vivir, producir, exportar, vender, consumir, ganar, ¿no? Esa es un poco la idea. Gracias, muy amable. Gracias, Marce. No sé si tenemos alguna otra consulta, por favor. Buenas noches. Bien. Vivian, adelante, por favor. Perdón, solo para temas de tiempo, porque sé que los tiempos de Marcelo son bastante limitados. Vamos a cerrar con la consulta de Vivian, ¿ya? Vivian, por favor, aproveche, también se presenta, desarrolla su consulta y cerramos con la respuesta que va a desarrollar el licenciado Guarrón. Gracias a todos. Perfecto. Bueno, primeramente agradecida, licenciado, por, como dijo la compañera, siempre nos está trayendo personas que nos van a ayudar y nos colaboran con este trabajo, así que agradecida por la trayectoria del licenciado. Quería hacerle una consulta. Él hablaba, tal vez si nos pudiera dar una guía así bien práctica, de cuáles son los temas o estratégicos que más podríamos conseguir nosotros financiamiento de una cooperación o de su cooperación. Y yo quería hacer una pregunta muy puntual. Yo he estado trabajando con pueblos indígenas y ha habido, como él dice, todo este cambio en las temáticas y en los temas que son relevantes. Si aún ahí se puede abordar, bueno, como le digo, la temática de trabajar con pueblos indígenas aún es relevante para trabajar con la cooperación internacional, o desde qué aspecto tal vez se lo podría tocar dependiendo de los temas, ¿no? Esa sería mi consulta, por favor. Muchas gracias. A ver, voy a empezar por la última parte. Es absolutamente importante para la cooperación internacional y para la Unión Europea y sus Estados miembros el trabajo con pueblos indígenas, ¿no? Pero no solamente el trabajo con pueblos indígenas por pueblos indígenas, ¿no? O el trabajo de medio ambiente por medio ambiente. O sea, el trabajo de protección del medio ambiente tiene que ver con la vida de quienes habitan esos territorios. Y principalmente estos territorios son habitados por pueblos indígenas. Entonces hay realmente una sinergia muy grande entre lo que es apoyo a pueblos indígenas en varios temas, digamos, ¿no? Acceso a financiamiento, asesoramiento legal y otro tipo de cosas, y el trabajo en temas de medio ambiente, ¿no? Entonces, sí sigue siendo muy importante para la cooperación internacional. Nunca dejó de ser importante el trabajo con pueblos indígenas, y aquí hay varias cosas que realmente se pueden hacer o se puede trabajar de manera integral. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros en la Chiquitanía hemos trabajado por algunos años con la Mancomunidad de Pueblos Chiquitanos para la explotación de la almendra chiquitana, ¿no? Hace una buena cantidad de años, la almendra chiquitana era totalmente desconocida en los mercados y era, digamos, subutilizada en las comunidades que la producían. O sea, les daban a los chanchitos para que coman almendra chiquitana, o se caía la almendra del árbol y la dejaban y la quemaban y no sé qué cosas, sin darse cuenta de lo que estaban realmente perdiendo. Esta almendra es comparable con el pistacho. O sea, ni siquiera con la almendra regular, es una almendra espectacular. Entonces, nosotros hemos empezado un proceso de generación de capacidades a productores de almendra chiquitana. ¿Para qué? Para que la puedan cortar bien, para que luego la puedan vender bien, para que la puedan quemar, pero además quienes, digamos, acopiaban la almendra chiquitana eran básicamente mujeres, ¿no?
y mujeres con sus niños, digamos. Entonces ahí teníamos un problema porque cuando uno empieza a preguntarse trabajo infantil, esto no debería suceder o no sé qué cosas, pero son lógicas de estos pueblos o de estas comunidades que producen o que trabajan en almendra, ¿no? Entonces ahí hemos tenido que realmente adaptar un poquitito nuestras lógicas y permitir que los niños también acompañen a sus mamás y trabajen con sus mamás en el producto de almendra. Hemos ido un poco más allá. Hemos hablado con el ICE Norte en Santa Cruz, que quería comprar toda la almendra chiquitana y que terminó comprando toda la almendra chiquitana, pero luego llegó un chino o no sé quién es, quiso comprar 650 contenedores al mes de almendra chiquitana y no había la posibilidad de producir esa cantidad. En temas de gobernanza tuvimos el problema entre los productores de almendra chiquitana y los ganaderos, digamos, ¿no? O sea, no queremos que pongan árboles de almendra chiquitana y tuvimos que explicarles a los ganaderos que el árbol de la almendra chiquitana es un árbol absolutamente afable con el medio ambiente porque no consume mucha agua, no pierde follaje en el invierno y puede servir como sombra para su ganado y no sé qué cosas. Entonces, han habido un montón de iniciativas que se han trabajado, digamos, en comunidades que si se podrían denominar indígenas algunas o híbridas, porque ya hay, digamos, una migración, pero nunca ha dejado de ser fundamental y, digamos, prioritario para la cooperación trabajar con pueblos indígenas. En la otra lógica de en qué se podrían financiar, digamos, proyectos, yo diría que en todos los sectores que he mencionado antes, ¿no? Hay que ver a quién acude uno, hay que hacer una lógica de combinación de el sector más la modalidad de financiamiento y para esto hay guías de cooperación internacional. Yo sé que el BIPFE ha publicado recientemente el informe de cooperación internacional del 2021. Entrar a la página del BIP es un poco difícil, digamos, ¿no? Pero sí hay, este es un informe de cooperación internacional que lo trabajamos nosotros por primera vez hacia el año 2003, pero si entran a la página del GRUS, ahí van a tener, digamos, una descripción de todas las cooperaciones que están en el GRUS, qué sectores trabajan específicamente, qué modalidades de financiamiento tienen y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí se puede acceder a esto. Yo diría que la focalización en temas verdes, en temas relacionados con pueblos indígenas, con género, con sociedad civil, con justicia, son, digamos, temas que a la cooperación le interesa financiar, no con grandes montos ni a grandes instituciones, sino más bien tal vez a ONGs más pequeñas, asociaciones y ese tipo de cosas. Pero es importante, por el otro lado, saber que las organizaciones que pidan financiamiento tendrán que cumplir con algunos estándares en términos de rendición de cuentas, en términos de manejos de los recursos, en términos de la presentación de informes operativos o informes financieros. Y esto a veces no sucede y porque sabemos de las debilidades de nuestras ONGs y de nuestras organizaciones y es importante que el momento de solicitar el financiamiento o de tratar de acceder al financiamiento puedan también pensar en combinarlo con asistencia técnica para que luego los cooperantes no tengan observaciones y si uno no tiene observaciones, entonces es mucho más fácil volver a financiar o hacer una segunda fase de algún tipo de financiamiento, pero es clave que la cooperación no solamente del financiamiento, sino también de la asistencia técnica para que realmente pueda hacerse una gestión más, digamos, una mejor gestión de estos recursos de financiamiento y mostrar de manera más fácil los resultados de los proyectos, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica que se está manejando en este momento. Muchas gracias, Vivian, y muchísimas gracias, Marcelo. Nosotros no queremos quitarte más tiempo, más bien agradecerte muchísimo por la presentación, por la información valiosa que compartís con nosotros, pero sobre todo tu experiencia, ¿no? Eso es lo más valioso de haber estado ahí en estos organismos internacionales y también en la contraparte del gobierno, ¿no? Para entender justamente cómo se mueve esta relación, ¿no? Entre gobierno y la cooperación internacional. Yo voy a compartir también la presentación que ya me la enviaste con los participantes y bueno, hasta otro momento que seguramente vamos a seguir coordinando. Muchísimas gracias, querido Marcelo, y gracias también, les pido del grupo, porque esta es nuestra sesión extra, era un plus, digamos, ¿no? al módulo, así que
Me despido de vos con un abrazo y también un abrazo fuerte para todos nuestros participantes y gracias por el interés en estas temáticas. Marci, Muchísimas tu gracias a cierre. ustedes, más bien, les agradezco y estoy a disposición de ustedes cuando quieran, ¿no? O sea, para hablar de cualquier otro tema, con muchísimo gusto, ¿no? Espero que haya sido de utilidad. Lo que no he puesto en mi presentación es mi correo, pero es muy fácil, es marcelobarron@gmail.com. Y si necesitan alguna cosa, por supuesto que pueden escribirme. Si tardo en responder un poco, espero comprensión, pero voy a responder siempre y a disposición de ustedes, querido Luis Eduardo. O sea, realmente ha sido un gusto verte y bueno, para lo que quieran, con muchísimo gusto estoy a disposición. Gracias, Marci, un abrazo y un abrazo a todas y todos Estén también. bien. Ya nos comunicamos por la plataforma internamente. Gracias, Marci. Súper. Que Hasta estén otra bien, un oportunidad. abrazo. Chao, chao. Gracias. Adiós. Gracias, buenas Gracias, noches. licenciado. Gracias. Excelente presentación. Gracias, licenciado. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Lisen, gracias.